El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa familiar que se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje, un tema de la palabra, pero también una reflexión a nuestros corazones. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y quiere compartirlo con nosotros y lo ha titulado Mirando a Jesús. Quédese con nosotros. En circunstancias difíciles, y aunque no es bueno estar haciendo memoria de las cosas que no fueron de bendición, y aún si lo fueron porque nos pueden crear un conformismo, sí vivimos circunstancias complicadas. Y en esas oportunidades donde las circunstancias se presentan de tal manera que parece que esa situación ya no tiene solución, pueden suceder lo que tal vez nunca hayamos pensado. Este es el nuevo año, el 2021, y lo hemos empezado y esperamos que en la medida que transcurre, las situaciones difíciles vayan estando más distanciadas, vayan siendo menos. Pero, como les decía, hay oportunidades que la situación es complicada, muy difícil, muy difícil. Y entonces nos parece que ya no hubiera solución. Y si la llegara a ver, quién sabe qué pasaría. En la palabra de Dios, en el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, del versículo 22 en adelante, hay una historia de la preocupación de Dios, hay una narración de la preocupación de Dios por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Hasta ahí el versículo 27. Jesús acababa de darle comida a más de 5,000 personas, porque 5,000 eran los hombres. Habían estado en un día bien difícil y entonces el Señor le dice a sus discípulos: vea, yo quiero que ustedes descansen. Súbanse a la barca y váyanse al otro lado. Ese enviarlos adelante era como sacarlos de la multitud para que tuvieran un descanso. Y dice la palabra que despidió a la multitud y él se fue a esa compañía que él buscaba siempre, era estar con el Padre. Se puso a orar. Y cuando hay amistad con Dios, el tiempo pasa y muchas veces no nos damos cuenta. Pero no es que Jesús no se diera cuenta, era su propósito. Y mientras Jesús oraba, los discípulos estaban sobre el mar y se presentó la tormenta, se presentó esa situación difícil para ellos.
Y dice la palabra del Señor que cuando los discípulos se fueron, versículo 24, que ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Cuando llegó la noche, dice la situación, fue tal vez un tiempo muy difícil, porque no fue que el Señor llegara inmediatamente, se les presentó la tormenta. No fue que el Señor llegara, tan pronto empezó a hacer viento y listo. No, ellos se fueron empezada la noche. Bueno, supongamos un tiempo, 8 de la noche. Y se fueron. Entonces ya habían navegado bastante. Si bien haciendo era remando, habían navegado bastante. Había transcurrido un tiempo y se presenta la tempestad. Entonces, desde ese tiempo, 9, 10 de la noche, en tempestad, debe ser algo tremendo, una zozobra impresionante. Y el maestro no estaba por ahí. Perdónenme la expresión, el maestro no aparecía. ¿Cuántas veces puede haber pasado eso? La circunstancia está tan difícil, tan complicada, y Dios no se deja ver. Como que parece que no nos escuchara, como que parece que no existiéramos, pero no es así. Como a un hermano. Cuenta la fábula que un elefante vivía en una corte de un rey. Allí era el consentido. Él, cuando salían los desfiles de la corte, era el que iba adelante y todo mundo salía a mirarlo. Tenía un cuidador especial para él, pero vivía muy triste porque estaba solo. No había otro de su especie ni otro animal que le acompañara. Una noche, mientras estaba en el patio mirando las estrellas, dicen que un perrito blanco se acercó y lo miró. Y el elefante se quedó mirándolo y le preguntó si tenía hambre. El perro le dijo que sí. Y él dijo, venga y coma. El perro entró y comió de las sobras que el elefante había dejado rápidamente. Nuevamente salió y corrió y se fue. Al día siguiente volvió y nuevamente el elefante lo dejó entrar para que comiera de lo que había quedado. Pero empezó el elefante a sentir un especial cariño por aquel animalito y la noche que el perro vino, el elefante le dijo, ¿y por qué no te quedas? Para que no esté yendo y viniendo. El perro le pareció formidable, pues no tenía hogar y se quedó allí. Y empezó a tener una relación muy estrecha con el elefante. El cuidador del animal pensaba que el perro estaba haciendo estorbo y lo trató de sacarlo muchas veces, pero el perro no se fue. Así que se cansó y lo dejó. Y duró un tiempo allí donde el perro se bañaba junto con el elefante y comían juntos y estaban en un compartir permanente. Eran como amigos, se volvieron más que amigos, casi como hermanos. Y todos veían la relación del elefante con el perro y decían, eso no puede ser. Son dos razas totalmente diferentes, son dos animales completamente distintos. Un día pasó un labrador por allí y vio al perro y le dijo al cuidador de elefantes, le compro el perro, ¿lo vende? El hombre, pensando dos cosas, dijo, me deshago del perro y hago un dinero para mí extra. Se lo vendió al hombre por una cantidad de dinero y el hombre se lo llevó. A partir de ese día, el elefante se sintió muy triste, empezó a dejar de comer, ya no salía a mirar las estrellas en la noche y tampoco quería bañarse. Así que el hombre cuidador le dijo al rey y el rey mandó llamar al veterinario. Lo examinaron, estaba completamente bien de salud, pero el veterinario le dijo, ¿ha pasado algo diferente en la vida del elefante? El cuidador bajó la cabeza y dijo, sí, él tenía un perro de amigo y yo lo vendí. El hombre dijo, no, el perro era la compañía de él y era lo que lo hacía sentir feliz. Así que le comentaron al rey y el rey dijo que pagaría una recompensa, pues el hombre ni siquiera sabía quién era aquel a quien le había vendido el perro. Cuando el hombre escuchó acerca de la recompensa, llegó rápidamente con el perro y lo llevó al palacio. Cuando el elefante lo encontró, de inmediato empezó a comer y salieron juntos a bañarse. Y desde ese día, el elefante cuando salía a hacer las desfiles del palacio, llevaba al perro montado sobre sus lomos. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, en el versículo 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. No importa muchas veces la condición social de las personas, mientras sean amigos fieles y permanentes, debemos entablar amistades con personas así, sinceras y transparentes, que nos ayuden aún en momentos de dificultad. Reflexionemos.
El Señor termina de orar, pero ya es, dice la palabra, la cuarta vigilia de la noche. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Si miramos, y les decía, 9, 8, 9 de la noche, la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana en adelante. O sea, llevaban mínimo 4 o 5 horas luchando con esa tormenta. Como les decía hace un momentico, pareciera que ya no hay nada que hacer. Pero ese es el momento en el que Jesús aparece. Ese es el momento en el que el Señor llega a nuestras vidas. Y llega de una manera sorprendente. Él puede llegar como cada uno de nosotros menos lo espera. Puede llegar en una persona que viene a acompañarnos y a decirnos, mire, hay estas posibilidades, hay otras probabilidades. Una persona que llega y nos dice, no, no es así, no haga eso, porque lo que usted está pensando no es lo correcto, la situación que usted está viviendo tiene solución, miremos por aquí. Él puede llegar y hablarnos audiblemente y decirnos, usted debe hacer esto, o haz esto con todo el cariño, con todo el amor. El Señor puede venir en la manera que nosotros menos esperábamos. Los discípulos no esperaban que el Maestro viniera caminando sobre las aguas. Nadie había caminado sobre las aguas hasta ahí y nadie lo ha vuelto a hacer. Bueno, con el ratito que caminó Pedro de sección, ¿sí? Pero de resto nadie. Entonces era una manera sorprendente, una manera que nadie lo esperaba. Tan sorprendente que ellos se asustaron. Versículo 26, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Hay momentos en que Dios hace milagros tan grandes que nos puede sorprender, que nos pueden asustar y nosotros decir, esto es maravilloso. Pero como Él vio la angustia, como Él vio la preocupación de los discípulos, como tal vez vio la inseguridad, entonces no dudó en darle ánimo, como Él lo sabe hacer. El versículo 27 dice, pero enseguida, ahí sí enseguida, no dejó que el pánico tomara sus corazones. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Es como decirles, pónganse contentos, yo voy para donde ustedes. Miren, aquí estoy, no tengan miedo. Maravillosa es la presencia del Señor. Cuando nosotros estamos pendientes de eso, Jesús actúa. Pero viene entonces la actitud de Pedro, que contesta. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando el Señor llega y la sorpresa es muy grande, podemos aún dudar. Podemos aún no creer. Y Pedro le dice al maestro, no, convénzame de que esto es suyo, convénzame, dígame que vaya. Y el Señor le dice, pues venga. Y Pedro va caminando, pero aún así no dejó de mirar el problema. Y al no dejar de mirar el problema, se empezó a hundir, empezó a ahogarse. Y fue cuando tuvo que clamar la misericordia de Dios. Cuando Dios nos bendiga, no sigamos mirando las secuelas y las consecuencias del problema. Dediquémonos a alabarlo y a tener la mirada puesta en Él. Por sorprendente que haya sido la solución, por sorprendente que haya sido el milagro, no podemos perder el contacto con Dios. No podemos dejar la relación con Él, no podemos dejar de mirarlo, porque si no, nos vamos a hundir
y tendremos que pedirle que nos ayude y Él con seguridad lo va a hacer, pero no debe ser así si tenemos puesta la mirada en Jesús. Con este tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos entender algo muy importante. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor Jesús. Vemos cómo los discípulos pensaron a negar en medio del lago cuando la tempestad, pero Jesús apareció. Y ellos cuando pusieron la mirada, dice que aún la tempestad se calmó. Y Pedro mismo, la osadía de él, de ver a Jesús andando sobre el agua, le pide que él también pueda hacerlo. Y Jesús lo llama. Pero cuando Pedro quita la mirada del Señor es cuando empieza a hundirse. Y muchas veces en nuestra vida puede acontecer lo mismo. Necesitamos mantener nuestra mirada en el Señor para mantenernos flotando, para mantenernos caminando sobre las aguas, sobre las dificultades y sobre las circunstancias, sabiendo que Él siempre nos va a ayudar. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. ¿Sabía usted que el canal comunitario de Paso Televisión cuenta en su organización con un director de canal, un director de noticias, un grupo de productores integrales y la colaboración de productores externos que ayudan a enriquecer los contenidos de la producción propia? ¿Sabía usted que José Luis Vargas es el director del canal comunitario de Paso Televisión? Y que Fulbert Duarte Torres es el director del informativo Hora 20. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que les quiero compartir lo he titulado Una fe grande. Quédese con nosotros. El Señor Jesús conoce cada uno de los corazones y sabe hasta dónde podemos llegar en nuestra fe. Él conoce qué fe tenemos y cuánto puede permanecer esa fe en cada uno. Él, como les decía anteriormente, que conoce los corazones, Él también conocía la fe que anidaba en la mujer sirofenicia, una mujer de la cual quiero referirme en esta oportunidad en el tema que les quiero compartir. Y esta mujer tenía una fe mayor que tal vez muchos de sus discípulos, una mujer que esperaba, una mujer que rogaba, una mujer que clamaba, pero una mujer que quería una sanidad para su hija. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo del 21 al 25, nos dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Vemos allí una mujer con una necesidad muy grande, una necesidad en su corazón, una mujer que anhelaba que Jesús le respondiera. Y vemos cómo el Señor empieza a probar la fe de esta mujer. El Señor Jesús primero empieza con ese propósito de que la fe de esta mujer sea probada, pero no solamente la fe de esta mujer, sino también la de sus discípulos, a ver hasta dónde llegaba la misericordia de ellos por aquellos necesitados que no eran del pueblo de Israel. Y lo primero que hace es que Jesús no le responde ninguna palabra. En el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra.
Y allí fue cuando los discípulos se acercaron a él para decirle, Señor, despídela, pues viene dando gritos detrás de nosotros, viene dando voces. Y a veces sucede cuando hay una necesidad, la persona que siente la necesidad, la persona que tiene la necesidad es la persona que clama, es la persona que busca, es la persona que está necesitada. Pero que vemos, aquella persona que no necesita, aquella persona que está bien, muchas veces puede discriminar o muchas veces puede mirar hasta mal a aquella persona que está clamando, que está necesitando, que está pidiendo. Y allí el Señor Jesús está probando la fe de ambos, tanto de la mujer como de sus discípulos. Y en el versículo 24 dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El propósito que el Señor tenía era venir a su pueblo, venir a los suyos y traer salvación al pueblo de Israel. Había un envío de parte de Dios en el Señor Jesús y era que Él estuviera con el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, un pueblo que Dios había formado desde Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. Es más, cuando el Señor Jesús envía a los discípulos, los envía a que vayan por los pueblos, a que vayan por los lugares, a que vayan por las provincias, predicando el reino de Dios. Pero hay algo interesante que el Señor Jesús les dice, solo vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 5 y 6, donde dice la palabra, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el versículo 7 dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vemos el mandato especial que el Señor le hace a sus discípulos. No pasen por camino de gentiles, no vayan a lugares ni a tierra de samaritanos, o sea, no vayan fuera del pueblo de Israel, porque como nos dice la palabra, a lo suyo fue que Él vino, al pueblo de Israel, pero hubo allí una connotación, los suyos no lo recibieron, y de esta manera es que empieza a extenderse entonces esa salvación y empieza a venir ese reino de Dios a todo el mundo. El camino embarrado. Dos monjes caminaban en cierta oportunidad por un sendero que estaba muy embarrado y además llovía fuertemente. Al llegar a un cruce estaba una jovencita en kimono muy elegante, muy bonita, pero no podía pasar porque el lodo y el agua no se lo permitían. Entonces, uno de los monjes se acercó y le dijo, vamos muchacha. Y la tomó en los brazos, la alzó y la pasó al otro lado. El otro monje se puso muy bravo, se calló y no habló en el resto del camino. Cuando llegaron a la entrada del monasterio, le habló a su compañero y le dijo, estuvo muy mal lo que usted hizo. Usted sabe que nosotros somos monjes y no podemos allegarnos a las mujeres y usted la alzó y la pasó. El otro monje lo miró y le dijo, el problema es suyo. Yo dejé a la jovencita allá en el camino, usted todavía la trae en su corazón. Muchas veces sucede en nuestra vida. Nos cogemos de cosas que quedan en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hacen difícil la situación. Este monje caminó callado todos esos kilómetros hasta llegar al monasterio, mientras que el otro iba tranquilo disfrutando de las circunstancias. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que haya venido a nuestra vida y haya quedado atrás, hay que dejarlo, hay que quitarlo para que no nos quite la paz. Reflexionemos.
Cuando Jesús ve a esta mujer que se postra, una mujer que tenía fe, una mujer que viene a pedirle, pero Él prueba su fe, como les decía primero, Él prueba su fe. Y le dice, primero no le dice palabra, pero lo segundo que hace, le dice que Él es enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en efecto, ese era el ministerio personal que Él debía ejercer en Israel. Ese ministerio de compartirle la palabra a los hijos de Israel. Solo después de su muerte fue que los discípulos recibieron el mandato de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Pero al principio, solamente como les leíamos en Mateo 10, ellos estaban siendo enviados al pueblo de Israel. Pero la mujer, ¿qué dice? Dice que la mujer insistió, ahí en el versículo 25, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. La respuesta de Jesús hubiera podido ofenderla y desalentarla. Ahí en los versículos del 26 al 28 dice la palabra, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella misma hora. La respuesta del Señor pudo haber desalentado a esta mujer. Imaginémonos uno de nosotros que hubiéramos recibido en una petición de una necesidad hacia Dios y el Señor nos diga, no está bien darles el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y esta mujer, en su condición de cananea, una mujer que no era israelita, era como si le dijeran sin pensarlo dos veces el Señor, no tienes ningún derecho porque no eres una israelita, sino que solo eres una extranjera. Y de parte de esta mujer podía venir una respuesta aún grosera. De parte de esta mujer hubiera podido esperarse una respuesta llena de enojo. Pero no, en absoluto. La mujer dijo, sí, Señor. Ella le afirmó las palabras que Jesús dijo. No está bien echarles el pan de los hijos y dárselo a los perros, a los perrillos. Pero la mujer que dice, sí, Señor, dijo ella, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué es lo que hace ella? Ella reconoce su condición. Esta mujer, con estas palabras, reconoce que no tenía derecho a los privilegios del pueblo de Dios, que no tenía derecho a pedirle nada. Pero esta mujer ve la necesidad que hay en su hija y también ve su condición, pero la expone delante de Jesús. A veces nos sentimos mal porque es que yo no soy, es que a mí no me quieren, y empezamos a tener excusas para no poner nuestra condición delante de Dios. Y esta mujer no la negó en ningún momento. Ahí en el versículo 27 dice, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella, esa mujer, reconoce su incapacidad. No era hija del pueblo de Israel, está muy bien, pero esta mujer, ¿qué hace? Cuando reconoce esto, que no tenía derecho a los privilegios del pueblo, ve Jesús el corazón de esta mujer, pero su fe en el poder de Jesús le animó a seguir insistiendo. Y es lo que debemos hacer. Nuestra fe en Jesús debe llevarnos a insistir, a persistir, a no desistir, hasta que algo suceda. Orar hasta que algo suceda. Clamarle al Señor hasta que algo suceda. Y eso era lo que aquella mujer estaba haciendo. Con estas palabras que ella le dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer estaba diciendo, Señor, yo no estoy pidiéndole el pan de los hijos. Yo no quiero un pan de su hijo, yo quiero la migaja que cae de la mesa. Y muchas veces las personas en necesidad con una migaja se alimentan más que los hijos con todo el pan. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a la necesidad, nuestra fe va creciendo. Y cuando sucede esto, viene la respuesta de parte del Señor tras la frialdad del lenguaje. Esta mujer halló amor de Jesús. Esta mujer ve en Jesús no la frialdad que le decía, sino ese amor que él tenía en su corazón. Y cuando esta mujer ve cómo el Señor le está respondiendo de esta manera, ella no se ofende, porque quería el milagro. Y el Señor le dice en el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija
fue sanada desde aquella misma hora. Necesitamos reconocer nuestra indignidad para no reclamarle cosas al Señor, sino pedirle con toda humildad y entender que aún en nuestra condición, la gracia de Dios puede actuar en nosotros. Si tenemos una necesidad, quitemos todo orgullo de nuestro corazón, vayamos al Señor, humillémonos como esta mujer y pidámosle porque Él nos responderá. Necesitamos atrevernos a pedirle al Señor, no con arrogancia, porque yo soy fulano, porque yo soy, o porque tengo títulos, no. Debemos venir con toda humildad, despojándonos de todo pecado, de toda maldad y viniendo al Señor y diciéndole, Señor, heme aquí. Y Él nos va a responder de acuerdo a nuestra necesidad. Amables televidentes, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, por recibir la palabra. Que Dios les bendiga.